el nivel de descomposición que existe en la impartición de justicia. Lo repito, un día sale a informar el fiscal general de la República que se está esclareciendo y se tienen elementos para probar lo que sucedió en el caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y que ya se tienen detenidos, porque ya se tiene a un detenido importante. Eso al mediodía. Y en la noche, ese detenido importante, a las 12 de la noche, antes de que venciera el plazo, en el juzgado lo dejan libre. Pensara en resolver en definitiva, pero esto tendría que salir del Congreso y del Poder Judicial, no necesariamente del Ejecutivo. Un análisis de fondo para hacer una reforma que permita resolver en definitiva este problema de el otorgamiento de libertad a presuntos delincuentes por el hecho de que se integran mal las averiguaciones, porque se usa eso desde hace mucho tiempo, pero se intensificó en los últimos tiempos. El que está mal hecha la averiguación, no coincide la hora, no está bien el domicilio, por cualquier cosa, llegó tarde la orden de cateo. O sea, ¿cómo resolverlo? ¿Cómo no dejar márgenes a la interpretación y ser muy precisos? ¿Y por qué no pensar en la posibilidad de reponer el procedimiento y no dejar en libertad a diestra y siniestra? Porque lo que está probado es de que se usa como excusa para liberar a personas por dinero. Esa es la forma más usual. No te preocupes, nada más que va a costar tanto. Y entonces le buscan, y como los policías o los que llevaron ante el Ministerio Público al acusado no hicieron bien su trabajo, o se equivocaron, entonces siempre hay motivo. Y se dice, ¿es legal? Sí, pero es Tribunal Superior de Justicia, es Suprema Corte
de justicia, no es tribunal de derecho, no es tribunal o Suprema Corte del Derecho, es de la justicia. Entonces no puede ser que por procedimientos no se haga justicia. Entonces se tiene que arreglar y se puede. Y sí nos importaría mucho participar en un grupo que convoque, ya sea el Congreso o el Poder Judicial, pero atender el asunto de fondo, porque lo que acaba de pasar es una burla y además demuestra el nivel de descomposición que existe en la impartición de justicia. Lo repito, un día sale a informar el fiscal general de la República que se está esclareciendo y se tienen elementos para probar lo que sucedió en el caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y que ya se tienen detenidos, porque ya se tiene a un detenido importante. Eso al mediodía. Y en la noche, ese detenido importante, a las 12 de la noche, antes de que venciera el plazo, en el juzgado lo dejan libre. ¿Por qué? Vayan a saber. Sería interesante, ¿no?, que se supiera, pero fue seguramente una excusa por algo. O sea, que no se presentaron las pruebas a tiempo, lo que sea, pero casi al mismo tiempo, y esto fue una casualidad, se tenía una orden de un juez para estar escuchando a estos presuntos delincuentes y se graba una conversación o varias conversaciones en donde se habla de dinero para el caso. Una vergüenza. Pero eso porque se tuvo la prueba, porque por teléfono hicieron el acuerdo. Imagínense cómo queda la fiscalía, el fiscal, pero también imagínense el atrevimiento, porque no creo que los del juzgado no supieran de qué se trataba y que no estuviesen enterados de que ese día había dado una conferencia el fiscal sobre el tema y sin importarles nada, con una impunidad supina, absoluta, ¿se atreven a hacer eso?
O sea, miren cuánta prepotencia. Estamos hablando de los jueces. Entonces, es muy buena tu pregunta y que ya se termine con esa excusa, ese pretexto, y desde luego que no se deje de capacitar a los policías, a los elementos que ponen a disposición a los presuntos delincuentes en los ministerios públicos, que se les capacite, sí, pero que también el juez actúe con un criterio de justicia. ¿Qué no saben? ¿Qué no sabían los jueces de quiénes están ahí detenidos, quiénes son? Entonces sí se puede hacer una reforma y sería muy bueno, porque imagínense, hay casos en donde los policías o quienes detienen saben que están arriesgando su vida y cumplen con su responsabilidad y detienen a un presunto delincuente. Y resulta que lo sueltan. Hay casos en donde lo sueltan y el policía que detuvo al presunto delincuente lo asesinan. Entonces, eso se tiene que atender a fondo. Esa es una muy buena reforma y no queremos nosotros hacerla, o sea, porque van a decir de que se violan los derechos humanos y que la ley es la ley y la justicia, ¿dónde queda? O sea, ¿por qué no ajustar la ley a las necesidades de justicia, o que la ley esté al servicio de la justicia, pero por entero, por completo? Entonces, sí es un tema importante, porque si no, no se puede avanzar. Nosotros, afortunadamente, en casos que consideramos trascendentes, como llevamos muy buena relación con el Poder Judicial, de respeto, de autonomía, de independencia, pero hay cosas en las que nos ponemos de acuerdo, que hay cooperación, y lo mismo con la Fiscalía, pero no es en todo. Debería de pensarse en, sí, como lo comentas, en una muy buena reforma, y podría ser el Congreso. Nosotros participamos, o sea, sí participaríamos, y el Poder Judicial sobre todo, y la Judicatura, que es el órgano interno del Poder Judicial para sancionar actos de corrupción en jueces, en magistrados, ministros. Muy bien.